Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos con esta actividad la resolución de una serie de ejemplos en los que nos piden que trabajemos con funciones de onda. Esto que tenemos aquí representado, como ya sabéis, es una función de onda, es decir, una ecuación matemática que nos permite calcular la elongación de un punto del medio a una determinada distancia del foco y en un instante de tiempo concreto. Por eso es una función que depende tanto de x como de t. Este tipo de ejercicios suelen ser bastante sencillos, simplemente tendremos que entender la información que contiene esa función de onda y obtener las magnitudes o los parámetros que me piden en los enunciados. Bien, en el apartado A me dicen que calcule la amplitud de la onda. Yo lo primero que voy a hacer va a ser escribir la ecuación de onda o la función de onda general para poder comparar con la que me dan y poder entender dónde se coloca, dónde se sitúa cada parámetro ondulatorio dentro de esa función de onda. Bien, simplemente visionando una comparativa entre las dos expresiones, veo que lo que acompaña al seno, es decir, la A es 0,1, lo que se encuentra dentro del paréntesis, es decir, el argumento de la función trigonométrica, lo que acompaña a la T es el valor de la frecuencia angular o de la pulsación, y lo que acompaña a la X es el valor del número de onda. En este caso no tenemos fase inicial, es decir, este parámetro en nuestra situación no existiría, y en lugar de tener un signo más, lo que tenemos es un signo menos. Simplemente nos indica que en este caso el desplazamiento o el avance de la onda se produce en un determinado sentido que después especificaremos. Bien, para determinar el apartado A, es decir, la amplitud de la onda, nos tenemos que fijar, como digo, en la comparativa de ambas expresiones, y muy importante es que nos den nos digan en qué unidades se miden todas las magnitudes ondulatorias de esta ecuación. Pues bien, me dicen que se miden en el Sistema Internacional de Unidades, por lo tanto, la amplitud, sin más que comparar una expresión con la otra, yo observo que se trata de una amplitud de 0,1 metro. No tengo que hacer nada más, simplemente comparar y obtener el resultado. Bien, me voy al apartado B. En el apartado B, para calcular el periodo, la longitud de onda y velocidad de fase, pues hago prácticamente lo mismo. ¿De dónde voy a sacar el periodo? El periodo lo voy a sacar de la frecuencia angular, porque sé que la frecuencia angular se relaciona con el periodo de esta manera. ¿De dónde saco la frecuencia angular? Pues lo que acompaña a la t. ¿Y qué es lo que acompaña a la t? Pues 2pi. Por lo tanto, simplemente sustituyendo y despejando el periodo, obtengo el valor de dicha magnitud, en este caso, 1 segundo. Simplemente tenemos que hacer eso. Con lo que respecta a la longitud de onda, ¿de dónde la voy a sacar? Pues del número de onda. El número de onda yo sé que se calcula a partir del cociente entre 2pi y dicha longitud de onda. Si comparo, lo que acompaña a la X, en este caso será la longitud de onda, el número de onda, en este caso 4pi. Por lo tanto, simplemente sustituyendo y despejando, yo podría calcular el valor de lambda. En este caso, como veis, 0,5 metros. Bueno, para calcular la velocidad de propagación o la velocidad de fase o velocidad de avance de la onda, ya sabéis que simplemente tendremos que dividir la longitud de onda entre el periodo. Esta velocidad es una velocidad que permanece constante en todo el proceso, en todo el movimiento de la onda, a menos que este movimiento ondulatorio cambie de medio. Pero la forma del cálculo es bastante simple. Como tenemos tanto el valor de la longitud de onda como el valor del periodo, simplemente lo que tenemos que hacer es dividir uno entre otro y obtenemos en este caso 0,5 metros por segundo de velocidad de avance. Bueno, y para calcular la elongación de un punto del medio que dista 0,2 metros del foco al cabo de 0,5 segundos de iniciarse el movimiento, simplemente tendríamos que obtener el valor de esa función y, pero en este caso sustituyendo valores de t y de x y operando para obtener el valor de esa elongación. Bueno, sustituimos 2pi por 0,5 menos 4pi, en este caso por 0,2. Operamos sin equivocarnos. Os recuerdo que el argumento de la función trigonométrica tiene que ir en radianes. Y si operamos de forma correcta, obtenemos 0,059 metros, es decir, a 0,2 metros del foco y 0,5 segundos de iniciarse el movimiento, el punto del medio que vibra o que es alcanzado por ese movimiento ondulatorio se encuentra en una elongación de 0,059 metros.
Bien, pero no vamos a terminar sin antes interpretar de forma gráfica esos valores de los parámetros ondulatorios que hemos obtenido. Yo creo que nos vendrá bien entender de forma gráfica qué significan para poder entender el comportamiento de la onda. Bien, si yo represento gráficamente la elongación de los puntos del medio en función de su distancia al foco emisor, yo obtendré aproximadamente una función de este tipo. Ya sabéis que se tratan de funciones armónicas, por lo tanto la vamos a representar utilizando estos perfiles, en donde observo que el límite superior y el límite inferior de esa función será la amplitud, es decir, los puntos que vibran del medio se separarán como mucho de su posición de equilibrio, 0,1 metro hacia cada lado de ese punto de equilibrio, en este caso más A y menos A, y la distancia que existe entre dos puntos del medio que están vibrando en el mismo estado, es decir, que tienen el mismo estado de vibración, es lo que nosotros hemos llamado lambda, que en este caso hemos calculado como 0,5 metros. La representación gráfica de estos parámetros es bastante visual y yo creo que nos ayuda a entender un poco cuáles son las características de este movimiento ondulatorio. Venga, un saludo.